quiere decir que me quedan tres minutos para llegar. Ya me conocen, me quedan aún. Vamos a tratar de hacer lo imposible en esta hora. Vamos a hacer una oración. Nuestro Dios y nuestro Padre Celestial, vemos, hermano, escucha esta oración. Haz que nuestros jóvenes te amen, te admiren, puestos a dedicar vida y todo lo que son. Haz que nuestra iglesia estén dispuestos a dar su vida. Ponemos en tus manos en esta hora. Hombre. El título de este sermón es Superhéroe. Isaías 9:6, profeta Isaías habló un superhéroe. Es hijo, no sé, niño nos es dado, hijo nos es dado, el principado será sobre su hombro. No quiere decir que él iba a ser rey, principado iba a ser. Su nombre se iba a llamar, ¿hable? Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de la paz. Tratado de su imperio y su paz, ¿no? Trono de David, Padre, reino, viéndolo y consumándolo en juicio y justicia, desde ahora y para siempre. Celo de Jehová. Vivimos en una época en la que la televisión, los medios masivos de comunicación meten en la cabeza de los jóvenes y de los niños un montón de basura. Podemos ver películas de 2 horas de personajes que no existen, que no son de a de veras, que no tienen nada que ver. Portamos a nuestros niños, les compramos camisetas del Hombre Araña, los Avengers y de diferentes superhéroes que no tienen nada que ver porque no existen. Pero como las películas son rimbombantes, porque como que tienen efectos de sonido y porque hay un montón de efectos y acción, de alguna manera le ganan el corazón y crean lo que se le llama el pop culture, o sea, la cultura popular, de la cual se alimentan prácticamente todo mundo. No importa que sean algunos de los héroes perversos, violentos, no importa que parezcan más malos que buenos, no importa que les conozcamos un montón de pecados y cosas por el estilo, simple y sencillamente porque pueden hacer cosas increíbles, se vuelven, entre comillas, superhéroes. Pero este libro, que tiene casi 3,600 años de edad, me dice que en realidad solamente hay un superhéroe. Solamente hay un superhéroe. Y es el que siempre ha sido. Y es al que deberíamos admirar. Y es al que deberíamos de prestarle todo su tiempo. Jesús es ese superhéroe. Es un superhéroe que es capaz de vencer a los seres más poderosos del universo que habitan en este planeta. Sí, los superhéroes pelean contra malos, pero créeme que los más malos de la tierra son los ángeles caídos. Y sabes que este superhéroe los enfrentó en el cielo y los venció. Hubo una guerra en el cielo, una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles, Miguel, el que es como Jehová, el superhéroe Jesús, peleando juntamente con sus soldados en contra de los villanos del universo que se habían levantado contra el gobierno de Dios. ¿Qué clase de armas usaron? No sé. ¿Qué clase de espadas? ¿Serían lightsabers? No sé. ¿Será que usaron algún tipo de espadas
qué clase de armaduras y qué clase de guerra, qué clase de peligros. Esta fue una batalla, la gran batalla intergaláctica. Todos los planetas del universo, esta es la verdadera guerra de las estrellas. Esta fue la verdadera batalla Star Wars, donde los habitantes de las estrellas, de acuerdo a lo que dice Apocalipsis capítulo 12, una tercera parte de los habitantes de las estrellas se levantaron en guerra. Y el jefe, el general del ejército fiel a Dios, se enfrentó a los rebeldes del universo, liderados por un arcángel llamado el Hijo de la Mañana. Finalmente, el dragón no prevaleció y fueron arrojados. Conocemos la historia de la caída de este planeta y como consecuencia todos esos rebeldes que habían sido vencidos en el cielo en batalla vinieron a refugiarse a este planeta y desde entonces esos rebeldes que fueron vencidos por Miguel, por Jesús en el cielo, en batalla, legalmente, en guerra, vinieron a vivir a este planeta y desde entonces han estado tratando de dominar las mentes de todos los habitantes de este planeta, incluidos tus hijos y mis hijos. Y la guerra que fue ganada en el cielo continuó en este planeta. Una guerra entre las mentes de los seres humanos. Y Satanás ha tratado de presentar a Jesús como lo que no es. Y los habitantes de este planeta han llegado a tener una imagen de Jesús muy diferente de la que los seres del universo tienen acerca de Jesús. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el general. Jesús es quien delante de él todos los habitantes del cielo doblan sus rodillas en adoración. Jesús es el ser más maravilloso que existe en el universo. Los seres del universo están dispuestos a caer de rodillas y brindarle adoración, porque Jesús no solamente es maravilloso, no solamente es, vamos a decirlo en términos a todo dar. No hay mejor amigo, no hay alguien que tenga el mejor carácter, la mejor manera, el mejor trato en el universo que Cristo Jesús. Pero ellos saben que no solamente Jesús es así, sino que saben que Jesús es poderoso. Si de pelear se trata, es Jesús el ser más poderoso del universo, porque Jesús es Dios. Y lo más maravilloso de toda la historia es que ese ser todopoderoso, omnisciente, omnipresente, siendo en forma de Dios, se hizo un bebé. Se metió en el vientre de una mujer y vino a nacer a este mundo. Un bebé cuyo verdadero nombre es admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio no tiene límite porque Él es el rey de todo el universo. Ese se hizo un bebé indefenso y vino a este mundo. ¿Y sabes a qué vino? Vino a pagar una deuda. Una deuda que tenían sus súbditos de la tierra, aquellos que lo despreciaron, aquellos que escogieron la rebelión, pero a los cuales Él ama y quiere salvar. La deuda con la justicia era morir. Y este niño, que es Dios poderoso, vino a morir. A eso vino, a morir. Y es aquí donde empezamos a confundirnos. ¿Por qué Jesús permitió que le pegaran? ¿Por qué Jesús permitió que lo crucificaran? ¿Por qué Jesús permitió que lo azotaran? ¿Y dónde está su poder? ¿Por qué no se baja de la cruz? Si tiene tanto poder, ¿por qué no invoca que los ángeles vengan? Pues es que Jesús a eso vino, muchachos, a eso vino. Vino a morir, a eso venía.
Él no venía a ser rey, no venía a que se postraran delante de él. Él no venía a demostrar su poder, no venía a eso. Él vino a morir. Eso vino. Y morir quiere decir morir. Lo van a matar. Él es el Cordero. Como le dijo alguna vez en la profecía a Abraham, cuando Abraham te levantó el cuchillo y lo iba a matar. ¿Te acuerdas lo que le dijo cuando le preguntó Isaac a su papá? Papá, se te olvidó el Cordero. ¿Y te acuerdas que le dijo a Abraham? Jehová proveerá un Cordero, un sacrificio. Alguien al que vamos a cortarle la yugular, lo vamos a degollar. Alguien, Dios lo va a proveer. Dios mismo, el Padre eterno, el príncipe de la paz, el que no tiene, que su imperio no tiene límites, dilatado de su imperio. Ese se proveyó a sí mismo como el Cordero para el sacrificio. Él es el Cordero. Y cuando vino a la tierra, vimos flashazos, así flash, flash, flash. De pronto fulguraba su grandeza a través de su humanidad. Y como dice San Juan, allá en San Juan capítulo 1, vimos su gloria. Gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia, lleno de verdad. De pronto había flachazos de grandeza. Y de alguna manera nos podíamos dar cuenta el odio satánico y demoníaco que había en contra de él. De alguna manera podíamos ver cómo había una lucha espiritual a su alrededor y unas ganas de matarlo increíbles de parte de la hueste del mal. Pero ahí estaba Jesús en forma humana, peleando contra los principados, contra las potestades. Vino al campo del enemigo, vino a la tierra dominada por él y solo enfrentó a las huestes y a los potestades y solo continuó en este planeta y venció. Poderoso para convertir el agua en vino. Tiene poder sobre los elementos. Los vientos y el mar le obedecen. Le ordena a los peces y los peces le obedecen. Y pescadores que no habían pescado nada durante toda la noche con todas sus fuerzas, no importa, con toda su experiencia, nada más a su palabra, tírenla otra vez. Ya le ordené a todos los pescaditos que se metan en su red. Y no es Aquaman, pero los pescados le hacen caso. Porque quiero que veas que Jesús es un superhéroe. Y no lo hacía para que la gente lo conociera. Lo hacía simple y sencillamente porque quería hacer feliz a alguien. Y cuando estaban todos hambrientos ahí en el monte y habían estado escuchándolo durante, y no es el pastor Quintero, ¿verdad? Se había aventado un sermón de todo un día. Y esa gente había aguantado todo lo que Jesús había dicho. Y los vio que ya estaban amarillos de inanición. Y se acerca a sus discípulos y les dicen, denles ustedes de comer. Y los discípulos ven a la multitud y dicen, Señor, esto ni el gobierno, ¿cómo les damos de comer, Señor? ¿De dónde? Y de pronto un niño, un ayudante sale con un lonchecito. Y el Señor agarró la canasta y oró y comenzó a sacar el pan y los peces, el pan y los peces, el pan y los peces. Y se lo dio a los discípulos y los discípulos a repartirlo y él siguió sacando el pan y los peces, el pan y los peces, el pan y los peces. Y comieron 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, que generalmente son más mujeres y niños. Así que calculamos una multitud como de 10,000 personas. Yo no sé si alguna vez ustedes han estado en un lugar, pero comieron todos ese día. Y no solamente comieron y se hartaron, sino que todavía sobró para que cada discípulo se llevara una canasta a su casa. Superhéroe. Capaz de devolverle la vista a los que la habían perdido. Capaz de darle la vista a alguien que había nacido descompuesto. Nunca había visto en su vida aquel ciego allá en Jerusalén al que mandó al estanque de Siloé a lavarse los ojos.
al estanque del enviado, al que puede ir todo aquel que necesita poder sobrenatural. Capaz de levantar a un paralítico que tenía 32 años sin poder utilizar sus piernas, ya se habían vuelto nada más unos accesorios secos. Y el Señor Jesús manifestó su poder simple y sencillamente porque no podía tolerar ver a un hombre 32 años buscando sanidad sin obtenerla. Porque Él es un superhéroe. Levantó a una pequeña niña que había sido muerta por alguna enfermedad, aun cuando ese no era la razón por la cual había venido. Su principal objetivo era morir. Él no venía a hacer esto, pero no podía tolerar ver esto y poder pasar. Y cuando estaban todos llorando, estuvo dispuesto a decir: ¿por qué están llorando? No está muerta, está dormida. ¿Cómo estás diciendo eso? ¿Crees que no sabemos nada de la muerte? Entonces el Señor Jesús se acerca a esa pequeña niña y le dice: Talita Kumi, que quiere decir: niña, levántate. Y la niña se levantó, porque Jesús es un superhéroe. Caminó sobre el agua. Caminó sobre el agua. ¿De verdad caminó sobre el agua? Alcanzó a los discípulos, se ha venido adelante, lo querían coronar rey, pero Él no venía a ser rey, Él venía a morir, Él no venía a ser rey. Sus discípulos lo querían hacer rey, la multitud lo quería hacer rey, pero Él no venía a ser rey. Alguna vez va a ser el rey, ya fue el rey, y alguna vez va a ser el rey de un planeta que no quería adorarlo como rey, pero porque se lo merece, finalmente este planeta se va a unir también al grupo de seres del universo que lo reconocen como Rey de Reyes y Señor de Señores. A eso había venido Jesús, a buscar y a salvar el planeta que se había perdido. Y para poder hacerlo había que pagar una deuda, y la deuda era la muerte de un inocente. Eso venía. Él no venía a ser rey. Ellos lo querían hacer rey, pero ese no era su plan. Ese era el plan del diablo. El diablo quería exaltarlo. El diablo quería darle el reino. Todo esto te daré porque yo lo he recibido. Yo te lo puedo dar. Con tal de que no pagues la deuda, deja la deuda allí. Y ahí es donde Jesús está diciendo: no, yo vengo a morir. Y los discípulos lo querían poner de rey, y la gente lo quería poner de rey porque había alimentado a todos. Entonces Jesús le dice: no, súbanse al barco, váyanse. Ustedes están mal. Cuando Pedro le dijo: Señor, que no te conteste eso. No, tú eres el diablo que me está diciendo eso. Yo vengo a morir. Ese es mi objetivo, esa es mi misión, a eso vengo. Así que los mandó y los alcanzó caminando sobre el agua, porque Jesús puede caminar sobre el agua. Jesús puede resucitar muertos. Jesús puede sanar paralíticos. Jesús puede devolverle la vista a los ciegos. Él nos construyó, Él sabe cómo funcionamos. A Jesús le obedecen los pescados. A Jesús le obedecen las aves del cielo. Al Señor Jesús le obedecen todos. Él es el creador. Él es el superhéroe. El todopoderoso. Y cuando Pedro lo vio, le dice: Señor, déjame, yo quiero ir contigo, quiero ir. Entonces, pues ven. ¿Alguna vez te gustaría a ti caminar sobre el agua? Bueno, a la palabra de Jesús se puede. Ven. Y Pedro se emocionó y puso los pies sobre el agua y el otro pie sobre el agua y empezó a caminar. Y Pedro: no puedo caminar. Jesús dio la orden, pero luego cuando empezó a pensar: a lo mejor yo puedo, no, ahí se hundió. Se le estaba olvidando quién era el que le daba el poder para caminar sobre el agua. Se le olvidó tal vez por el agua, y hay una serie de sermones al respecto. Pero lo cierto es que Jesús puede caminar sobre el agua. Y esta historia, mejor la vemos, ¿no? A ver, ¿tengo sonido allá atrás? Ok. Y dime si esto es un superhéroe o no. Jesus is on his way somewhere. Meanwhile, there's a lawbreaker in the midst of the Jews. She's a woman with female issues. She is, according to the Mosaic law, she is unclean. She has broken the law. She should be
isolated. This is what the Mosaic law demands. She has the flow of blood. She has a female problem. It's been this way for 12 years. This woman comes behind Jesus, and she reaches to the hem of his garment. And in that moment, she encounters glory in the form of divine healing. She experiences the glory of God from his side. And Matthew 9:22 starts with some of the most profound theological words I've ever read in the New Testament. It says, but Jesus turned around. He wants to find the woman. Do you know why this woman does not instantly reveal herself? Because she is convinced Jesus will be upset. He'll reject me. He'll take me according to the law. How many Christians today are unwilling to return again, whether it's to church or to God's presence, because they're convinced there'll be judgment, there'll be condemnation, there'll be rejection, when in fact the opposite is true. Because of his grace and your small measure of faith, God is adamant and passionate about revealing his acceptance and approval to you. Ahora hablemos de su muerte, porque su vida fue maravillosa. Sus acciones fueron maravillosos. El Señor Jesús enfrentó a Satanás en diferentes momentos de su vida. ¿Se acuerdan de esta historia? ¿Por qué? ¿Por qué un superhéroe con tanto poder delante del que los demonios tiemblan? ¿Por qué alguien que ni siquiera tiene que estar atento para salir poder de él? ¿Por qué alguien tan grande? ¿Por qué alguien tan superhéroe como él tuvo que ser humillado de esa forma? Y es que, querido hermano, esto es lo más glorioso de Cristo Jesús. Porque aunque Jesús hizo todo eso, eso no era la razón por la que había venido. Porque aunque Jesús podía levantar muertos, resucitar muertos, porque aunque Jesús podía levantar paralíticos, sanar leprosos, aun cuando Jesús podía devolver la vista a los ciegos, aun cuando Jesús podía sanar cualquier enfermedad, caminar sobre el agua, ordenar a los peces, gobernar el planeta, o gobernar a los demonios, ¿por qué? Aun cuando Jesús podía hacer todo eso, ¿por qué esto? Y la respuesta es, porque esa es la razón por la que había venido. Porque en todo el universo no existe otro ser que tenga el poder de Cristo Jesús. Porque aunque Jesús puede hacer todo eso, hay algo más allá de la comprensión de cualquier criatura. Jesús dijo, yo tengo poder para poner mi vida y volverla a tomar. Tengo poder para perder la vida y volverla a tomar. Porque el Señor Jesús es indestructible.
¿Y sabes qué? Ahí en amarillo, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. No fueron los romanos, no fueron los judíos, no fueron los demonios. Él mismo la puso. Si Jesús hubiera querido, no lo hubieran podido ni apresar. Si Jesús hubiera querido, se hubieran muerto todos los que estaban a su alrededor. Si Jesús hubiera querido, habrían bajado las legiones del cielo y habrían matado a todos los que estaban en contra de él. Si Jesús hubiera querido, hubiera utilizado su poder descomunal para hacer que los elementos se volvieran en contra. Déjame decirte que todas esas revelaciones de su poder estuvieron presentes durante su muerte, durante su juicio, su muerte y su resurrección. Los elementos revelaron quién es el que estaba sufriendo y muriendo y resucitando, demostrando la clase de poder que estaba allí, en esa pasión, en ese drama que representó su pasión, crucifixión y muerte y resurrección. Yo tengo poder para poner mi vida y para volverla a tomar. Nadie me la quita. Yo la pongo de mí mismo. Y de eso se trata. A eso venía. El cordero tenía que ser muerto, lo tenían que degollar. ¿Cuál era el plan? El plan era, el Hijo de Dios va a venir a este mundo, va a meterse en uno de nosotros, se va a hacer como nosotros, va a ser tentado en todo, de acuerdo a nuestras concupiscencias, de acuerdo a nuestras necesidades, de acuerdo a nuestras tentaciones, pero a diferencia tuya y mía, el pecado nunca lo va a vencer. A diferencia de Adán, Jesús no va a cometer pecado. Va a ser tentado en todo y no va a pecar. Como cualquier ser humano, Jesús es el único superhéroe que nunca ha tenido nada que ver con el pecado. Es el cordero inocente, sin mancha ni arruga. Alguien tenía que hacer así y Jesús vino y lo hizo, como un superhéroe, para poder salvarnos a ti y a mí. Y lo hermoso de todo esto es que estos no son cuentos, estos de veras. Esto no se los inventó algún escritor. Esto no forma parte de un estudio de grabación donde los actores o donde los dibujantes te pintan a un superhéroe que no existe. Todo esto que te estoy contando, esto es de veras. Él vino, vivió como uno de nosotros, fue tentado en todo de acuerdo a nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Y tú crees que Satanás no trató de hacerlo caer? ¿Y tú crees que Satanás no buscó la manera de tentarlo para que cayera? A Jesús le dieron tentaciones que a ningún ser humano le han hecho. A Jesús lo tentaron de maneras las que ninguno de nosotros ha tenido que ser tentado. ¿A quién de ustedes ha venido el diablo a ofrecerles todo el planeta? Todo te lo doy. Y ese es el tipo de tentaciones a los que Jesús tuvo que enfrentar, pero sin pecado. Objetivo número 1, vivir en este mundo sin pecar. Objetivo cumplido. Fue tentado en todo, sin pecar. Y cuando ya se acercaba a su muerte, Satanás comenzó a buscar y a pensar, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con él? ¿Cuál era el plan? El plan era, de acuerdo a la profecía, este cordero sin mancha ni arruga, el ser humano, porque Adán había pecado y la paga del pecado es ¿qué cosa? Muerte. Entonces alguien tiene que morir, yo voy a morir por él. Voy a ser tentado en todo, a diferencia de Adán no voy a pecar, voy a pagar la deuda del hombre para que todo aquel que en él crea no se muera, sino que puedan vivir, para darle la oportunidad al ser humano de vivir. Así que Jesús viene, vive una vida sin pecado, sin mancha ni arruga, y luego ¿cuál era el plan? De acuerdo al plan trazado, el cordero sin mancha iba a ser llevado, o el macho cabrío sin mancha iba a ser llevado al templo. Y se iban a colocar allí dos, el día de la expiación, dos corderos, dos machos cabríos, uno por Dios, el cordero o el macho cabrío sin mancha ni arruga, y el macho cabrío por Azazel. Y el día en el que Jesús iba a ser crucificado, trajeron a un representante del mal y lo pusieron delante de la multitud. ¿A cuál de los dos quieren? ¿Al Cordero de Dios o a Azazel? ¿O me lo estoy inventando? Y el Señor Jesús tenía que ser ese Cordero. ¿Y cuál era la idea? La idea es, iba a venir el sumo sacerdote el día de Pascua, y le iban a cortar la yugular. Toda la gente que les interesaba ser salvos debían estar allí en el santuario,
mirando al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué día tan solemne. La sangre de ese macho cabrío o de ese cordero iba a ser llevada al interior del santuario. Iba a pasar por el velo para que todos aquellos que han dado su solicitud de vivir para siempre sean procesadas a través de ese pago. Todos los que queremos que nuestra deuda sea pagada, quedaba pagada en Cristo Jesús. A eso venía. Jesús venía a morir. ¿Eres tu rey? Sí, soy rey. Pero mi reino no es de este mundo. Entonces, ¿por qué estás aquí? Yo para esto he venido. Para dar testimonio de la verdad. Eso fue lo que le dijo a Pilato, ¿se acuerdan? Y bueno, Jesús debía morir. Venía a morir. ¿Por qué se sujetó? Porque eso venía a morir. ¿Por qué no hizo nada? Porque eso venía a morir. Él iba a morir en el santuario a la buena o iba a morir como murió a la mala. Lo voy a repetir una vez más. Jesús iba a morir en el santuario a la buena. Si los suyos lo hubieran recibido, habría muerto en el santuario. ¿Cómo? Le iban a cortar la yugular y su sangre iba a ser llevada al interior del santuario de manera simbólica. A la mala es como murió. A la mala. Jesús no murió a la buena, murió a la mala. Y eso porque nosotros lo permitimos y porque el diablo así lo quiso. ¿De qué se trata? Recuerda de qué se trata. De morir. Jesús venía a morir. La del santuario es la que todos conocíamos. Al cordero le iban a cortar la yugular, el cordero iba a derramar su sangre y su sangre iba a ser llevada al santuario. Esa era la buena. Pero Satanás dijo, no, pues ahora se la voy a poner difícil. Lo voy a torturar y a los que ha venido se la van a hacer difícil. Lo van a golpear, lo van a insultar, lo van a bofetear, le van a gritar al Todopoderoso, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, aquel que no se lo merece, le van a estar insultando, le voy a hacer difícil. Ahí viene Satanás. Y todo el drama de la pasión es el momento en el que el Señor Jesús se entrega en manos de pecadores para que los pecadores hagan con Él lo que tienen que hacer. Porque Él venía a eso, a morir, a pagar la deuda de esos pecadores. Ahora los pecadores tienen que decidir qué van a hacer con Él. Matarlo nada más o torturarlo y matarlo. Y decidieron torturarlo y matarlo. Y eso es lo maravilloso de Cristo Jesús. Que aún pasó por todo eso y cumplió con su misión. Por eso cuando estaba en la cruz, dijo, esto está cumplido. Promesa número 1, tentado en todo, sin pecado, cumplido. Morir, cumplido. Y vamos a recordar algunas de las cosas que Jesús ocurrieron durante su muerte. ¿Te acuerdas que cuando vinieron a buscarlo, Jesús salió a recibirlos? A los que venían a buscarlo, la noche que lo agarraron, y les dijo, ¿a quién buscan? Le dijeron, a Jesús de Nazaret. Y Jesús contestó, yo soy. Y cuando Jesús dijo, yo soy, ¿qué pasó con todos los que estaban allí? Cayeron al suelo. Y fue porque ellos quisieron ponerse en el suelo. No, algo los tumbó. El poder que dice el yo soy, los puso en el suelo. Jesús podría haberlos dejado allí, pero no, Jesús se iba a entregar. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores para que hagan lo que quieran con Él. Esta es la hora en la que Jesús había llegado. Esta es mi hora es venida, en la que el Hijo del Hombre va a ser entregado, el Cordero de Dios va a ser entregado para pagar la deuda humana. ¿Y qué van a hacer los humanos con Él? A la buena era morir en el santuario, a la mala es morir como murió. Por eso dice Isaías, ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Te acuerdas lo que pasó en la cruz? Cuando lo pusieron en la cruz, el sol se oscureció, 3 horas. 3 horas. No se podía ver ni lo que tenías delante de tus ojos.
tembló. La naturaleza dando demostraciones de lo que no quería hacer o lo que la misma naturaleza no aceptaba que estaba ocurriendo en el planeta Tierra. Los ángeles que le rinden alabanza y adoración, que se postran a sus pies, observaban atónitos, llenos de asombro, lo que los seres humanos por los cuales Jesús había venido a morir estaban dispuestos a hacer en el que estaba pagando su deuda. Y aún así Jesús se mantuvo fiel a su cometido. Primero, no pecar. Y segundo, pagar la deuda del hombre. Aun cuando me estén abofeteando, aun cuando me estén escupiendo, aun cuando me estén torturando y crucificando, voy a pagar la deuda del hombre, porque Jesús es un superhéroe. Pagó la deuda y lo metieron en esa tumba. ¿Y cuál era la tercera? Tengo poder para poner mi vida y volverla a tomar. Ya había hecho la primera, tentado en todo, sin pecado. Segunda, pagar la deuda del hombre, aun cuando lo bofetearon, aun cuando le hicieron imposible, lo torturaron de manera inimaginable, y aún así pagó la deuda. Murió, pagó la deuda humana, cumplió con su palabra de pagar nuestra deuda. Y ahora falta la tercera. ¿Será que puede salir de la tumba? Primero escrito nos dice que el Señor Jesús fue metido en esa tumba y Satanás mandó a todos sus demonios. Todos los demonios los mandó. Y se levantaron esos rabinos y fueron con Pilato para decirle: aquel engañador dijo de vida que iba a resucitar. ¿Te acuerdas? Así que vamos a ponerle unos sellos, unas cuerdas con unos sellos de cera y romanos allí para que no salga. ¿Te imaginas? Y vamos a encerrarlo y pusieron una guardia romana. Y aparte de eso estaban todos los demonios ahí. Yo no sé por qué el diablo mismo no fue. Bueno, miento, sí sé. Diríamos porque tenía miedo. Sabía que no podía vencer a Jesús y que no lo podía mantener en la tumba. Porque una vez que ya estaba pagada la deuda, ya está pagada la deuda. Ahora Jesús ya no tiene por qué ser cordero. Ya no tiene por qué sujetarse a los insultos, ya no tiene por qué sujetarse a los azotes, ya no tiene por qué, porque ya pagó la deuda, ya no tiene que morir. Y ahora Jesús puede comportarse como lo que Él es, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y por eso Satanás no fue a la tumba. ¿Me estás siguiendo? Porque alguna vez ya pelearon en el cielo y ¿cómo le fue? Así que manda a todos sus secuaces y están todos ahí alrededor de la tumba. Y de pronto, en la madrugada de ese primer día de la semana, comienza un terremoto, porque ellos sabían que iba a volver a tomar su vida. Él dijo: tengo poder para poner mi vida y volverla a tomar. ¿Quién tiene poder eso en el universo? Nadie. ¿Quién lo puede hacer? Nadie, nomás Él. Ya le quitamos la vida, está en la tumba. ¿Y ahora qué va a pasar? Y de pronto empieza un zumbido. Y empieza a sonar más. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y los demonios ya saben lo que está pasando. Ay, 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 ay. Y empieza a subir más. Se empieza a volver un terremoto, porque se vino un terremoto tan grande. Porque acuérdate que cuando Jesús murió, el terremoto, cuando Él dijo, consumado es, vino un terremoto. Y el terremoto abrió tumbas, porque dice que se abrieron tumbas, se rompieron y allí se quedaron. Pasó toda esa noche, el sábado Jesús estuvo en la tumba, y ese primer día de la semana, muy temprano en la madrugada, comienza ese zumbido, y entonces comienza este otro terremoto, un terremoto, y en el momento de su cúspide, ¡boom!, una explosión. Y en ese momento, el Rey de Reyes, Señor de Señores, entra a la vida a su cuerpo y Jesús se levanta. ¡Pum! Vuelve a vivir. Pero no solamente vivió Él, vivieron un montón de gente que estaba cerca. ¡Pum!
y se levantaron junto con él. ¿Cuánto tenían de muertos? No sé. ¿Cuánto tiempo tenían en sus cuerpos? No sé. Pero Jesús no resucitó solo. No resucitó solo. Resucitó él y a un montón de gente que él quería llevárselos con él. Así, ¡pum!, también lo resucitó junto con él. Porque Jesús es un superhéroe. Resucitaron junto con él. Y entonces Jesús se levanta ahí en la tumba, se sienta, se estira un poquito, se toca la orilla, se ve las manos, ya no está el terremoto, ya está todo oscuro, ya pasó el terremoto, ya entró la vida, ya resucitaron los muertos por allá, están todos ya. ¿Qué pasó? Imagínate los que resucitó. Yo me imagino que hasta tuvieron alguna visión de Jesús, que los volvió a la vida. Y ahora está Jesús allí, en esa tumba, con un montón de soldados afuera tirados al suelo por el terremoto, todos así, ¿qué pasó? ¿Qué es esto? Y hablando. Y los demonios platicando. Está vivo, está allí, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y Jesús puede oírlo todo. Ahora, ¿qué va a hacer Jesús? Él tiene poder sobre la naturaleza, le puede decir a los vientos y al mar y le obedecen, puede decirle a la piedra así, pues sale volando la piedra, le puede hacer así y se destruye la piedra, puede salir. Tiene poder. Alguna vez le dio la vida a un mono de barro, a un ser de barro, a un hombre de barro. Es que la expresión mono en mexicano es así como que te hacen un muñeco. Alguna vez le dio la vida a un muñeco de barro. ¿Están de acuerdo conmigo? Bueno, él podría ver a la piedra y hacerle la piedra así y se rompe la piedra. O la puede haber hecho así y sale volando la piedra. Así le encanta a Satanás hacérselo con sus superhéroes. Jesús puede hacer todo eso. De sobra. Pero Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ahora empieza a actuar como tal. Un ser de su envergadura, de su investidura, tiene que esperar a que alguien de su tamaño venga a abrirle la puerta. Así que Jesús se sienta. Y allá en el cielo, en el tercer cielo, 800 años luz a la constelación de Orión y de ahí quién sabe cuánto más al norte, está el planeta capital llamado el Monte Sión. Y allí en su trono el Rey de Reyes, el Padre, siente a su Hijo y sabe que está vivo. Está vivo. Y voltea a ver a todos sus ángeles que se encuentran alrededor y busca entre los querubines y los serafines y encuentra al ser más poderoso del universo. El ángel ninja, la versión ninja de los ángeles en el cielo. Uno de esos ángeles mató 185,000 asirios en una sola noche con su poder. Voltea y le ve y dice, tú, ve a abrir la puerta. Y ese ángel recibe la orden, desciende del cielo con el poder, la investidura de Dios, a una velocidad impresionante, y esa velocidad, esa distancia que te mencioné de años luz, la recorre en la misma noche. Jesús lo está esperando. Y cuando viene este ángel a toda velocidad desde el cielo, allí en la tumba los demonios están haciendo planes para enfrentar y pelear en contra de Jesús. ¿Dónde está Satanás? Quién sabe, pero los demonios están ahí, haciendo planes con sus comandantes, con sus potestades, con sus gobernadores, pensando cómo van a pelear contra Jesús. Y por allí estaba un ángel, uno de los ángeles que habían acompañado a Jesús durante todo su ministerio. Había sido un honor estar al lado de Jesús. ¿Quién ama más a Jesús que esos ángeles? Y ese ángel había estado ahí al lado de la tumba esperando que Jesús resucitara. Sabía que estaba vivo, sabía lo que estaba pasando, veía todo lo que estaba ocurriendo alrededor de la tumba y anhelaba poder ir, pero él no podía con todos los demonios que estaban ahí. Pero entonces cuando levanta su mirada, juntamente con todos los demonios, ven al ángel más poderoso del cielo viniendo a toda velocidad. Y entonces el ángel sabe que Dios lo acaba de mandar para que le abra paso a Jesús y le abra la puerta. Así que este ángel sale a toda velocidad, se une con el ángel y ahora vienen los dos. El ángel que ha sido el guardaespaldas de Jesús durante toda su vida y el ángel más poderoso del cielo, enviado para abrir la puerta a Jesús.
Y cuando vienen hacia la tumba, los demonios los ven viniendo y estaban muy envalentonados, pero cuando los ven deciden irse y se retiran todos y abandonan la tumba sabiendo que es una pelea perdida. No hay nada que le puedan hacer a Jesús, y menos con esos guardaespaldas que vienen. Así que cuando se vienen acercando a la tumba, los únicos que se quedan allí son los, ¿cómo les podemos decir? Tontos, mensos, pobres, tristes, soldados romanos con sus lancitas y sus espadas. Y de pronto están allí, y yo me imagino que los ángeles los ven y dicen, bueno, ¿y qué hacemos con esos? Ellos estaban así todos confundidos por lo que estaba pasando. Dice, pues nomás vamos a enseñarles lo que somos. Así que esos ángeles se transfiguran y se muestran tal y como son. Y cuando estos soldados ven esas cosas que vienen bajando del cielo, yo no voy a pelear contra él, así que se hicieron los muertos. ¡Pum! Se tiraron al suelo. Estoy muerto, no me toques, estoy muerto, por favor, no me toques. No estaban muertos, se estaban haciendo los muertos. No se querían ni mover, no, ni respires. Me dio un ataque cardíaco, me morí. No, todos tirados, no se quieren ni mover. Entonces los dos ángeles descienden, empiezan a caminar al lado de los soldaditos que supuestamente tenían que defender la tumba para que no rompieran el sello romano, y empiezan a caminar. Ninguno de los soldados se atreve a hacerle frente a esos dos soldados del cielo que han venido a abrirle la puerta a Jesús. Jesús está vivo en la tumba. Y el ángel poderoso se para enfrente de la tumba, y cuando está a punto de abrir, el otro ángel dice, no, espérame. El otro ángel viene y él mismo mueve la piedra, ¡pum!, la mueve. La pone a un lado y se sienta arriba de la piedra. Léalo en Primeros Escritos, toda esta historia está ahí. Se sienta arriba de la piedra. Y entonces el ángel poderoso se acerca a la tumba y dice con reverencia, Jesús, tu Padre te llama. Y de la tumba sale Jesús, vencedor, inmortal, Rey de reyes, Señor de señores. Y aparece allí, se para enfrente de la tumba, y los dos ángeles poderosos se arrodillan delante de él en adoración, porque él es un superhéroe, el único que merece adoración, honra, gloria y todo el honor. Qué triste es que nuestros jóvenes amen a dioses de papel, a seres inventados que no tienen nada que ver con la salvación, que no han hecho nada por ti. Que se te olvide el verdadero superhéroe que vino a morir por ti, que estuvo dispuesto a dejar su trono y su honra y su gloria y a sufrir lo indecible para pagar una deuda que no era de él, nada más porque te amaba. Y entonces le dicen, vámonos. Y Jesús dice, no, mis discípulos están muy preocupados. ¿Pero qué te importan esos pescadores? Ya les salvaste, ya les pagaste la deuda, ya. No, váyanse. Así que estos dos se regresan al cielo, y Jesús ve a los pobres soldados tirados allí, y ni siquiera cosquillas, ni los picó, ni nada. No les hizo nada. También había venido a morir por ellos. A lo mejor se arrepienten y se salvan. Así que Jesús caminó entre los soldados. Después vemos soldados romanos entre los discípulos, ¿no? Así que Jesús camina entre ellos y se metió en el huerto y se sentó por allí a esperar a que viniera el primero de los discípulos. Y la primera que llegó fue una mujer, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas? Y cuando la vio, Jesús salió y ella se emocionó, y lo que hizo tocar, le dijo, no me toques porque todavía tengo que ir a mi padre. El resto de la historia ustedes la saben.
Cuando Jesús regresó, lo recibieron todos los seres del universo. Y todavía vino a este mundo 40 días. Anduvo apareciendo a los discípulos, dando instrucciones para que ellos fueran testigos y nos contaran todas estas cosas que yo te estoy contando hoy. Para que algún ser humano que quiera pueda oír, pueda unirse a la hueste que le adora y le sirve en este mundo. Porque Jesús es el verdadero rey, el verdadero gobernador. Jesús es el verdadero superhéroe. Por eso es que a mí me encanta cómo me da dolor que haya gente que no lo entiende, que no pueden ver al diablo haciéndole guerra a esto. Por eso a mí me encanta que el mundo tenga una fiesta alrededor del momento en el que el Rey de Reyes nos fue entregado. Me encanta que el mundo, aunque no lo entienden completamente, de alguna manera en sus tinieblas tengan una fiesta para celebrar el día en el que el Hijo de Dios fue enviado a este planeta. Pero luego me topo con adventistas, no lo puedo creer, que le quieren hacer guerra a esa fiesta. Increíble. Dicen, no, la hermana White. Pues yo he leído a la hermana White tantas veces, he estudiado los textos originales tantas veces, y yo veo que la hermana White decía, aprovechen la Navidad. Aprovechenla. ¿Que no estaba? Pues claro que sí estaba de acuerdo. Ella arreglaba su casa en Navidad. Vayan y pregúntenle a los del Hell's Heaven, pregúntenle. Lean la vida biográfica, notas biográficas de la hermana White cuando andaba allá en Suiza, el día de Navidad con el arbolito y los dinero y los regalos. Acuérdense. Dice, no, eso lo añadieron. Ya empiezan con sus ideas de conspiración. Es que es increíble. Increíble la guerra que hay contra una fiesta cuyo único objetivo es celebrar que Jesús vino. Hace rato vi aquí a los niños haciendo unos ademanes. Se me hicieron muy... ¿Qué puedo decir? Me dio mucho gozo en el corazón, o sea... Es que está entre admirable y tierno, no sé qué más. Y algunos de ellos estaban así como con pena, y yo decía, qué pena va a haber al estar adorando al Rey de Reyes, ¿no? Y créanme que traigo, miren, ahí va, les voy a poner el canto, ahí va. Este canto es de Navidad, me encanta por lo que dice, miren el gozo que hay, que debería haber en cada ser humano, porque el Rey de Reyes, el superhéroe, vino a este mundo. Este es un canto, ahí está, están con ese, pero por gloria del Señor tengo uno así como el que los niños hicieron. Aquí mismo lo traigo los, no me decía, ¿cuál video les pongo? ¿Cuál de los dos? Y cuando los vi a ellos dije, esto está de Dios, les voy a poner el otro. Les voy a poner uno que hizo una muchacha sordomuda para celebrar. Una muchacha sordomuda celebrando. Ese mismo himno, pero ahí va. Tú eres digno, Señor Jesús, de recibir toda la alabanza y todo el poder, porque tú eres el único que lo merece. Gracias por entregarte para pagar nuestra deuda, construir un puente de salvación y vida eterna. Hoy, Señor, abrimos la puerta de nuestro corazón. Entra en nosotros, cámbianos, transfórmanos. Ayúdanos a darte el valor y la honra que tú te mereces y la adoración.
nos ponemos en tus manos al salir de este lugar. Amén. Que el Señor les bendiga. Vamos a escuchar la música de los muchachos.